La revolución del 20 de octubre de 1954 significaba para Guatemala un cambio político y social de gran trascendencia. Un 20 de octubre de 1944 se dio un movimiento que marcó toda la historia de Guatemala, conocida como la Revolución del 44, la cual se encargó de derrocar el régimen dictatorial del presidente Jorge Ubico, quien duró 14 años en el poder, pero no es el único protagonista de este gran suceso. Antes de la Revolución del 44, Guatemala tuvo varios dictadores, entre ellos incluyen Manuel Estrada Cabrera, de 1896 a 1920. Fue un presidente de Guatemala que duró 22 años en el poder, que gobernó de manera autoritaria utilizando la represión y la violencia para mantenerse en el poder. Carlos Herrera, 1920 a 1921, fue el sucesor de Estrada Cabrera, pero su gobierno fue breve y estuvo marcado por la inestabilidad política. Jorge Ubico, el principal protagonista de este gran suceso, 1931-1944, fue el presidente de Guatemala durante 14 años y estableció un régimen dictatorial que se caracterizó por la represión política y el control absoluto del Estado. Y te preguntarás, ¿qué medidas tomaban los dictadores de Guatemala? En grandes medidas, las medidas represivas que tomaban esos dictadores era el control de prensa, la persecución política, el control de la educación, la represión de manifestaciones. Después de la Revolución del 44 hubo algunos periodos de gobiernos militares entre presidentes democráticos que incluyen Juan José Arévalo, 1945 a 1951. Fue el primer presidente elegido democráticamente en Guatemala y estableció un gobierno que se caracterizó por la implementación política, sociales y promoción de educación y la cultura. Algunos de los legados de la Revolución del 44 es la implementación de la reforma agraria. Después de esa fecha, la formación del derecho al trabajo, la creación del Banco Nacional de Guatemala, creación del Instituto de Guatemala de Seguridad Social, conocido como IX, el derecho al voto a los analfabetos. Han pasado 78 años de la revolución y esos son algunos de los legados que nos ha dejado. Quienes participaron en ese gran movimiento fueron estudiantes universitarios, trabajadores y campesinos, políticos y militares.